Estás en medio de una conversación. Alguien te pregunta algo. No es una pregunta difícil. Es una de esas preguntas simples que has respondido 1000 veces antes. No es un examen. Es una conversación normal, con una persona normal, en un momento normal, y de repente tu mente se queda completamente en blanco. Buscas las palabras y no están. Sientes que el tiempo se estira, que el silencio pesa demasiado, que la otra persona está esperando algo que tú no puedes dar en este momento, y lo peor no es el silencio. Lo peor es lo que viene después, la vergüenza, la sensación de que algo en ti no funciona bien, de que los demás no tienen este problema, de que tú eres el único que se queda así, paralizado, en blanco, como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de tu cabeza. Pero aquí está la verdad incómoda. No eres el único. Y esto no es un defecto, es una señal que tu mente lleva tiempo intentando enviarte y que tú llevas tiempo ignorando. En este video vas a entender por qué te pasa esto. No con teorías, no con explicaciones académicas, sino con situaciones reales que probablemente ya has vivido. Porque quedarse en blanco al hablar no es un problema de vocabulario, no es timidez, no es que seas menos inteligente que los demás. Es algo mucho más profundo, mucho más personal y mucho más común de lo que crees. La mayoría de las personas que pasan por esto nunca entienden qué está ocurriendo realmente. Culpan al nerviosismo, culpan a la ansiedad, culpan a su carácter y siguen cargando con eso durante años sin cuestionarlo. Pero lo que vas a descubrir aquí es diferente. Vas a ver patrones que reconocerás en tu propia vida y algunos de ellos no te van a gustar, porque la verdad pocas veces es cómoda. Esto no es sobre los demás, es sobre ti. La primera señal es esta. Te quedas en blanco precisamente con las personas que más te importan. Piénsalo, estás frente a alguien que te importa, lo miras, sabes que deberías decir algo, pero no sale nada. Con un conocido casual hablas sin problema. Con alguien que acabas de conocer en una fiesta, la conversación fluye. Pero llega alguien que te gusta, alguien cuya opinión te importa, alguien frente a quien quieres causar buena impresión, y de repente no sabes ni cómo empezar una frase. Tu mente se convierte en una pantalla en blanco. Esto te ha pasado. Quizás en una entrevista de trabajo importante, quizás con alguien que te atraía, quizás delante de tu jefe o de alguien que admiras, y en ese momento la presión que sientes no viene de fuera, viene de dentro, porque en tu cabeza hay una voz que dice, no puedes equivocarte aquí, esta persona te está evaluando, tienes que decir algo bueno, algo inteligente, algo que demuestre que vales. Y esa voz es exactamente lo que te paraliza. Cuando el miedo a ser juzgado es más alto que la confianza en lo que tienes para decir, la mente frena. No porque seas incapaz, sino porque estás gastando toda tu energía mental en controlarte, en lugar de simplemente estar presente. Y aquí es donde empieza el problema de verdad. La segunda señal. Cuando alguien te interrumpe, pierdes completamente el hilo y no sabes cómo recuperarlo. Estás explicando algo. Tienes una idea clara en la cabeza y alguien te corta a la mitad. Puede ser con una pregunta, puede ser con un comentario, puede ser simplemente con una mirada que no sabes cómo interpretar. Y cuando intentas retomar lo que estabas diciendo, ya no está. Se fue. Hace unos segundos lo tenías claro en tu cabeza. Ahora solo hay silencio en tu cabeza. Te quedas mirando al vacío buscando la frase que tenías hace 10 segundos y no la encuentras. Y lo más frustrante es que sabes que la idea estaba ahí, pero en el momento en que alguien irrumpió en tu espacio mental, todo se desordenó. No es que hayas olvidado lo que ibas a decir, es que en ese momento algo dentro de ti se bloquea. Cuando alguien te interrumpe y tú te derrumbas por dentro, es porque inconscientemente interpretaste esa interrupción como una señal de que lo que estabas diciendo no valía lo suficiente, como una pequeña confirmación de que quizás no debías haber hablado. Y eso dice mucho más sobre cómo te ves a ti mismo que sobre la persona que te interrumpió. Pero esto no es casualidad. Esto tiene raíces más profundas, y las vamos a ver. Tercera señal.
A veces preparas lo que vas a decir con tanto detalle que cuando llega el momento, ya no suenas natural. ¿Conoces esta situación? Estás solo antes de la conversación, repitiendo frases en tu cabeza como si fuera un guión. Tienes una conversación importante. Puede ser con alguien que te gusta, con un familiar con quien hay tensión, con un jefe que te intimida. Y antes de esa conversación, en tu cabeza, practicas, repasas las frases, calculas las respuestas, intentas anticipar todo lo que puede pasar para no ser sorprendido. Y cuando llega el momento real, la conversación no sigue el guión que habías preparado. La otra persona dice algo que no esperabas, o el tono cambia, o simplemente el contexto es diferente. Y tú, que habías ensayado tanto, te quedas más perdido que si no hubieras preparado nada. Esto es más incómodo de reconocer que las señales anteriores, porque implica que el problema no está solo en los nervios del momento. Está en que no confías en tu capacidad de reaccionar en tiempo real. No confías en tu instinto. No confías en que lo que piensas espontáneamente tiene valor. Y esa desconfianza hacia ti mismo es algo que llevas cargando desde hace mucho tiempo, más del que crees. Cuarta señal. Cuando alguien te hace una pregunta personal, sientes un bloqueo que va más allá de la vergüenza. Alguien te pregunta algo sobre tu vida. ¿Cómo estás de verdad? ¿Qué quieres hacer con tu futuro? ¿Por qué tomaste esa decisión? O simplemente qué sientes en este momento, y algo en ti se cierra. No es que no tengas respuesta, es que no sabes cómo decirla, o no sabes si deberías decirla, o no estás seguro de si lo que sientes es válido como para ponerlo en palabras frente a otra persona. Algo genérico que suena bien, pero que no dice nada de verdad. Probablemente ya lo has vivido. Alguien que te importa te pregunta cómo te sientes, y tú dices, bien, aunque estés lejos de estar bien. O te preguntan qué quieres y tú dices, no sé, aunque en el fondo sí lo sabes, pero tienes miedo de decirlo en voz alta. Este bloqueo no es timidez, es algo más específico. Es la sensación de que mostrarte tal como eres en ese momento es peligroso, de que si dices lo que realmente piensas o sientes, algo se va a romper. Alguien te va a juzgar, alguien va a decepcionarse, o peor, alguien va a ver que no eres tan estable, tan seguro, tan capaz como intentas parecer. Y eso, aunque no lo quieras admitir, te tiene atrapado. Y lo que viene ahora es más incómodo todavía. Quinta señal. Hay ciertas personas con las que nunca te quedas en blanco, y eso no es casualidad. Tienes personas en tu vida con quienes hablar es fácil, natural, sin filtros, sin ese peso interno que te obliga a calcular cada palabra. Con ellas no te preparas, no te controlas, no te autocensuras. Simplemente hablas, no piensas, no te corriges, no te estás vigilando todo el tiempo. Y luego hay otras personas con quienes siempre te sientes tenso. Siempre mides lo que dices. Siempre tienes esa sensación de que podrías decir algo incorrecto. Y con esas personas, los bloqueos son más frecuentes. Aquí está lo que nadie te dice. La diferencia no está en tu capacidad para hablar. Está en cuánto permites que esa persona tenga poder sobre cómo te sientes contigo mismo. Con las personas que te aceptan tal como eres, fluyes. Con las personas cuya aprobación necesitas, te congelas. Y si eres honesto contigo mismo, probablemente ya sabes quiénes son esas personas en tu vida, y probablemente también sabes que esa necesidad de aprobación te está costando mucho más de lo que parece. Pero aquí es donde todo cambia. Hasta ahora hemos hablado de lo que te pasa, de las situaciones, de los momentos. Pero hay algo más importante que esto. Y es que no todo lo que ocurre en esas conversaciones te está pasando simplemente. Parte de ello lo estás permitiendo. Parte de ello lo estás repitiendo. Y parte de ello lo estás eligiendo sin darte cuenta. Eso es lo que vamos a ver ahora. Sexta señal. A veces te quedas en blanco porque en realidad no quieres decir lo que tendrías que decir. Esta es la señal que más incomoda, porque ya no se trata de nervios ni de miedo al juicio ajeno. Se trata de conflicto interno. Estás en una conversación y alguien dice algo que no te parece bien, algo que te molesta, que te ofende, que va en contra de lo que piensas, y en lugar de responder, te congelas.
o cambias el tema, o dices algo neutro que no compromete a nadie, o simplemente sonríes y dejas pasar. Y más tarde, cuando ya no estás en esa situación, piensas en todo lo que podrías haber dicho. Las frases perfectas llegan horas después, cuando ya no sirven de nada, cuando ya estás solo. Esto no es quedarse en blanco por miedo a hablar. Esto es quedarse en blanco porque una parte de ti sabe exactamente lo que debería decir, pero otra parte tiene miedo de las consecuencias de decirlo. Miedo al conflicto. Miedo a que la otra persona se moleste. Miedo a perder algo si dices la verdad. Y entonces eliges el silencio. Prefieres tragarte lo que piensas antes que incomodar a alguien. No porque no tengas palabras, sino porque las palabras que tienes son demasiado reales para atreverte a usarlas. Y aquí está la verdad que probablemente no quieres escuchar. Cada vez que eliges ese silencio, cada vez que tragas lo que piensas para no crear conflicto, le estás enviando a tu propio cerebro un mensaje. Le estás diciendo que lo que sientes no importa lo suficiente como para defenderlo, que lo que piensas no merece ser escuchado, que tú no mereces ocupar espacio en esa conversación. Y tu cerebro aprende eso, y lo repite, y se convierte en un patrón. Probablemente ya lo has vivido más veces de las que cuentas. Séptima señal. Cuando finalmente hablas y alguien reacciona mal, confirmas lo que ya creías de ti mismo. Llegaste hasta aquí. Finalmente dijiste algo, te atreviste, rompiste el bloqueo, pusiste en palabras algo que llevabas guardando, y la otra persona reaccionó con indiferencia, con crítica, con una mueca, con silencio. Y en ese momento, en lugar de pensar que esa persona simplemente no supo recibir lo que dijiste, pensaste, tenía razón en callarme, debía haberme quedado callado. Y en ese momento decides que la próxima vez será mejor no intentarlo, no debía haber abierto la boca. Y la próxima vez que estés en una situación similar, el bloqueo será más fuerte, porque tu mente ahora tiene una prueba, una experiencia que confirma que hablar tiene consecuencias, que mostrarte tiene costos, que es más seguro quedarse callado. Esto es lo más difícil de romper, porque no es solo un patrón de comunicación, es un patrón de cómo te interpretas a ti mismo en relación con los demás. Cuando una mala reacción de alguien se convierte en evidencia de que tú eres el problema, cuando el rechazo de otra persona lo conviertes en prueba de que no mereces ser escuchado, estás construyendo una cárcel interna que va a ser cada vez más difícil de salir. Y lo más duro de todo es que esa cárcel la construiste tú, ladrillo a ladrillo, silencio a silencio, bloqueo a bloqueo. Y probablemente no te va a gustar lo que viene ahora, pero necesitas escucharlo. La verdad que cambia todo. No te quedas en blanco porque seas incapaz. No te quedas en blanco porque seas inferior a los demás. No te quedas en blanco porque tengas algún defecto que necesita ser reparado. Te quedas en blanco porque aprendiste a hacerlo. En algún momento de tu vida, quizás cuando eras niño, quizás en una relación, quizás en un entorno donde expresarte tenía consecuencias, aprendiste que callar era más seguro que hablar, que guardar era más inteligente que mostrar, que controlar lo que dices es la única manera de controlar lo que los demás piensan de ti. Y ese aprendizaje fue útil en ese momento. Te protegió, te ayudó a sobrevivir situaciones que eran demasiado complicadas para manejar de otra forma. Pero el problema es que ese aprendizaje no se quedó en ese momento, se quedó contigo. Y lo sigues aplicando hoy, en conversaciones que no tienen nada de peligrosas, con personas que no tienen ninguna intención de hacerte daño, en situaciones donde ya no necesitas protegerte de esa manera. Tu mente sigue actuando como si estuvieras en ese momento antiguo, como si cada conversación pudiera terminar mal, como si cada palabra tuya pudiera ser usada en tu contra, como si mostrarte tal como eres fuera siempre un riesgo. Y mientras eso siga ocurriendo, los bloqueos van a continuar. Pero aquí está lo importante. Si lo aprendiste, puedes desaprenderlo. No de un día para otro, no leyendo un artículo o viendo un video, sino haciendo algo que probablemente llevas tiempo evitando. Empezar a hablar aunque no sea perfecto, empezar a decir lo que piensas aunque no estés seguro de cómo va a ser recibido, empezar a ocupar espacio en las conversaciones sin pedirle permiso a nadie para hacerlo. Porque la fluidez al hablar no es una habilidad que se aprende estudiando,
Es una confianza que se construye practicando, y esa práctica comienza exactamente donde más miedo tienes, en los momentos en que sientes que no tienes nada que decir. Si eres honesto contigo mismo ahora mismo, ya sabes en qué conversaciones, con qué personas, en qué situaciones tienes que empezar. No en las fáciles, en las difíciles. Quedarse en blanco al hablar no es una señal de que eres débil, es una señal de que llevas demasiado tiempo cargando algo que ya no te pertenece. El miedo a ser juzgado no es tuyo, te lo dieron. La necesidad de aprobación no es tuya, la construiste para sobrevivir a algo que ya pasó. La costumbre de silenciarte para evitar conflictos no es tu carácter. Es una estrategia antigua que ya no funciona. Y mientras sigas creyendo que esos bloqueos te definen, seguirás construyendo tu vida alrededor de ellos, eligiendo conversaciones que no te exigen demasiado, eligiendo personas que no te hacen sentir expuesto, eligiendo la versión de ti mismo que es más fácil de sostener frente a los demás. Pero esa versión no eres tú, es una protección. Y debajo de esa protección hay alguien que tiene cosas que decir, opiniones que defender, sentimientos que expresar y que merece ser escuchado sin tener que ganarse ese derecho cada vez. El problema no es que no sepas qué decir, es que llevas demasiado tiempo aprendiendo a callarte. No necesitas ser perfecto para hablar, no necesitas estar seguro para expresarte, no necesitas la aprobación de nadie para ocupar espacio en una conversación. La voz que más has silenciado en tu vida no es la que más te equivoca, es la que más tiene que decir. Y el momento de empezar a escucharla no es cuando te sientas listo, es ahora, aunque tengas miedo, aunque no salga perfecto, aunque alguien no lo reciba bien. El respeto que buscas en una conversación empieza en el momento en que dejas de desaparecer cuando más importas.